Energía nuclear. Fundamentos. Autor Jesús David Castillo Albarrán. Energía nuclear. La energía nuclear es la energía contenida en el núcleo de un átomo. Los átomos son las partículas más pequeñas en que puede dividirse un elemento químico, manteniendo sus propiedades. En el núcleo de cada átomo hay dos tipos de partículas, los neutrones y protones, que se mantienen unidas. La energía nuclear es la energía que mantiene unidos esos neutrones y protones. La energía nuclear se puede utilizar para producir electricidad, pero primero la energía debe ser liberada. Esta energía se puede obtener de dos formas, fusión nuclear y fisión nuclear. En la fusión nuclear, la energía se libera cuando los núcleos de los átomos se combinan o se fusionan entre sí para formar un núcleo más grande. Así es como el Sol produce energía. En la fisión nuclear, los núcleos se separan para formar núcleos más pequeños, liberando energía. Las centrales nucleares utilizan la fisión nuclear para producir electricidad. Cuando se produce una de estas dos reacciones nucleares, la fisión nuclear o la fusión nuclear, los átomos experimentan una ligera pérdida de masa. Esta masa se convierte en una gran cantidad de energía calorífica y de radiación, como descubrió Albert Einstein con su famosa ecuación, que vemos en la imagen, es igual a m por c al cuadrado. La energía calorífica producida se utiliza para producir vapor y generar electricidad, aunque la producción de energía eléctrica es la utilidad más habitual que se le da a la energía nuclear. También se puede aplicar en muchos otros sectores, como en aplicaciones médicas o medioambientales. La energía nuclear tiene la ventaja de producir un bajo impacto ambiental, lo que la convierte en una fuente sustentable, ya que produce ínfimas cantidades de gases que provocan el llamado efecto invernadero. El uranio es uno de los combustibles que permite que se lleve a cabo este proceso, y es también el más utilizado en la mayoría de los reactores nucleares, por ser uno de los minerales más abundantes en la naturaleza. Historia. En 1896, Henry Becquerel descubrió que algunos elementos químicos emitían radiaciones. Tanto él como Marie Curie y otros estudiaron sus propiedades, descubriendo que estas radiaciones eran diferentes de los ya conocidos rayos X y que poseían propiedades distintas, denominando a los tres tipos que consiguieron descubrir, alfa, beta y gamma. Pronto se vio que todas ellas provenían del núcleo atómico que describió Ernest Rutherford en 1911. Con el descubrimiento del neutrino, partícula descrita teóricamente en 1930 por Pauline Wolfgang, pero no detectada hasta 1956 por Clyde Cowan y sus colaboradores, se pudo explicar la radiación beta. En 1932, James Chadwick descubrió la existencia del neutrón, que Pauli había predicho en 1930, e inmediatamente después descubrieron que ciertas radiaciones emitidas en fenómenos no muy comunes de desintegración eran en realidad estos neutrones. Durante los años 1930, bombardearon con neutrones más de 60 elementos, entre ellos uranio, produciendo las primeras fisiones nucleares artificiales. En 1938, en Alemania, verificaron los experimentos de Fermi y en 1939 demostraron que parte de los productos que aparecían al llevar a cabo estos experimentos con uranio eran núcleos de bario. Muy pronto llegaron a la conclusión de que eran resultado de la división de los núcleos de uranio, que se había llevado a cabo en el descubrimiento de la fisión. En Francia se descubrió que además del bario se emitían neutrones secundarios en esta reacción, haciendo factible la reacción en cadena. También en 1932 se teorizó sobre la fusión de núcleos ligeros de hidrógeno, descubriendo poco después el funcionamiento de las estrellas basándose en este mecanismo. Fundamentos básicos. Sir James Chadwick descubrió el neutrón en 1932, año que puede considerarse como el inicio de la física nuclear moderna. El núcleo del átomo, pospuesto por Niels Bohr,
consiste en un núcleo central compuesto por partículas que concentran la mayoría de la masa del átomo, que son los neutrones y protones, rodeado por varias capas de partículas cargadas casi sin masa, que serían los electrones, mientras que el tamaño del átomo resulta ser del orden de los 10 al elevado a la menos 10 metros. El núcleo puede medirse en Fermi, o sea, el núcleo es 100.000 veces menor que el átomo. Todos los átomos neutros, sin carga, o sea, sin carga eléctrica, poseen el mismo número de electrones que de protones. Un elemento químico se puede identificar de forma inequívoca por el número de protones que posee su núcleo. Este número se llama número atómico, Z. El número de neutrones, que es N, sin embargo, puede variar para un mismo elemento. Para valores bajos de Z, ese número tiende a ser muy parecido al de protones, pero al aumentar Z se necesitan más neutrones para mantener la estabilidad del núcleo. Los átomos a los que solo se le distingue el número de neutrones en su núcleo, en definitiva su masa, se les llama isótopos de un mismo elemento. La masa atómica de un isótopo viene dada por A es igual a Z más N, el número de protones más el de neutrones, que serían los nucleones, que posee en su núcleo. Para denominar un isótopo suele utilizarse la letra que indica el elemento químico con un superíndice que es la masa atómica y un subíndice que es el número atómico. Por ejemplo, el isótopo 238 del uranio se describe como está en la imagen. Fisión. La fisión nuclear es la reacción en la que un núcleo de un átomo pesado, al capturar un neutrón incidente, se divide en dos o más núcleos de átomos más ligeros, llamados productos de fisión, emitiendo en el proceso neutrones, que son rayos gamma, y grandes cantidades de energía. Tras el descubrimiento del neutrón, realizó una serie de experimentos que bombardeaba distintos núcleos con estas nuevas partículas. Estos experimentos observó que cuando utilizaban neutrones de energías bajas, en ocasiones el neutrón era absorbido emitiéndose fotones. Para averiguar el comportamiento de esta reacción, repitió el experimento sistemáticamente en todos los elementos de la tabla periódica. Así descubrió nuevos elementos radioactivos, pero al llegar al uranio obtuvo resultados distintos. Se consiguió explicar el nuevo fenómeno al suponer que el núcleo del uranio, al capturar el neutrón, se escindía, o sea, se dividía, en dos partes de masa aproximadamente iguales. En la fisión de un núcleo de uranio, no solo aparecen dos núcleos más ligeros, resultado de la división del uranio, sino que además emiten dos o tres neutrones a una alta velocidad, que sería la energía. Como el uranio es un núcleo pesado, no se cumple la relación N igual a Z, o sea, igual número de protones que de neutrones, que sí se cumple para los elementos más ligeros, por lo que los productos de la fisión poseen un exceso de neutrones. Este exceso de neutrones hace inestables, o sea, radioactivos, a estos productos de fisión, que alcanzan la estabilidad al desintegrarse los neutrones excedentes por desintegración beta generalmente. La fisión del uranio 235 puede producirse en más de 40 formas diferentes, originándose por lo tanto más de 80 productos de fisión distintos, que a su vez se desintegran formando cadenas de desintegración, por lo que finalmente aparecen cerca de 200 elementos a partir de la fisión del uranio. La aparición de los 2.5 neutrones por cada fisión posibilita la idea de llevar a cabo una reacción en cadena. Si se logra hacer que estos 2.5, al menos un neutrón, consiga fisionar un nuevo núcleo de uranio, la idea de la reacción en cadena es común en otros procesos químicos. Los neutrones emitidos por la fisión no son útiles inmediatamente, si lo que se quiere es controlar la reacción, sino que hay que frenarlos, o sea, moderarlos hasta una velocidad adecuada. Esto se consigue rodeando los átomos por otro elemento, con un Z pequeño, como por ejemplo hidrógeno
carbono o litio, material denominado moderador. La teoría elemental de la fisión la proporcionaron Bohr y Wheeler, utilizando un modelo según el cual los núcleos de los átomos se comportan como gotas líquidas. La fisión se puede conseguir también mediante partículas alfa, protones o neutrones. La fusión. Así como la fisión es un fenómeno que aparece en la corteza terrestre de forma natural, si bien con una frecuencia pequeña, la fusión es absolutamente artificial en nuestro entorno, aunque es común el núcleo de las estrellas. Sin embargo, esta energía posee ventajas con respecto a la fisión. Por un lado, el combustible es abundante y fácil de conseguir, y por otro, sus productos son elementos estables, ligeros y no radioactivos. La fisión nuclear es una reacción nuclear en la que dos núcleos de átomos ligeros, en general el hidrógeno y sus isótopos, que son los deuterio y tritio, se unen para formar otro núcleo más pesado, generalmente liberando partículas en el proceso. Estas reacciones pueden absorber o liberar energía según si la masa de los núcleos es mayor o menor que la del hierro. Un ejemplo, las reacciones de fusión son las que tienen lugar en el Sol, en las que se produce la fusión de núcleos de hidrógeno para formar helio, liberando en el proceso una gran cantidad de energía en forma de radiación electromagnética, que alcanza a la superficie terrestre y que percibimos como luz y calor. Para que tenga lugar una reacción de fusión es necesario alcanzar altas cotas de energía que permitan que los núcleos se aproximen a distancias muy cortas. En las fuerzas de atracción nuclear, en las que la fuerza de atracción nuclear supere la fuerza de repulsión electrostática. Para ello se debe cumplir los siguientes requisitos. Para lograr que la energía necesaria se pueda utilizar aceleradores de partículas o recurrir al calentamiento a temperatura muy elevada. Esta última solución se denomina fusión térmica y consiste en calentar los átomos hasta lograr una masa gaseosa denominada plasma, compuesta por electrones libres, átomos totalmente ionizados, altamente ionizados. Asimismo, es necesario garantizar el confinamiento y control del plasma a altas temperaturas. En la cavidad de un reactor de fusión, el tiempo es necesario para que se produzca la reacción. También es necesario lograr una densidad de plasma suficiente para que los núcleos estén cerca uno de los otros y puedan dar lugar a la reacción de la fusión. Sin embargo, los confinamientos convencionales como las paredes de una vasija no son factibles debido a las altas temperaturas. Por este motivo se encuentra el desarrollo de dos métodos de confinamiento. Fusión por confinamiento inercial, que es FCI, consiste en crear un medio tan denso que las partículas no tengan casi ninguna posibilidad de escapar sin chocar entre sí. Para ello se impacta una pequeña esfera compuesta por deuterio y tritio, por un haz de láser provocada por implosión. Así se hace cientos de veces más densa que su estado sólido normal, permitiendo que se produzca la reacción de fusión. Actualmente hay reactores de investigación en el objetivo de producir energía a través de este proceso. También está la fusión por confinamiento magnético. Las partículas eléctricamente cargadas de plasma son atrapadas en un espacio reducido por la acción de un campo magnético. Ventajas y desventajas de la energía nuclear. Para finalizar, a continuación se mencionan las principales ventajas y desventajas de la energía nuclear. Empezamos por las ventajas de la energía nuclear. Entre las características de la energía nuclear que podemos ver como una ventaja, encontramos que es una energía considerada como limpia respecto a la emisión de gases contaminantes, ya que para generarla no se emite gases a la atmósfera. Producir energía nuclear tiene un costo muy económico, pudiéndose reducir los costos de la energía. Una central nuclear en general no interrumpe la producción de su energía, prácticamente en el funcionamiento de esta. El funcionamiento de esta es constante, por lo que pueden producirse grandes cantidades de energía. La energía nuclear no solo presenta ventajas, que podrían perfectamente contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Además presenta algunas desventajas que desafortunadamente tienen mayor peso que las ventajas. Las desventajas de la energía nuclear son: las centrales nucleares que generan residuos muy peligrosos
que tardan miles de años en descomponerse. Además de ser muy contaminante, los residuos de una central nuclear pueden llegar a ser mortales. La energía nuclear forma parte de la energía no renovable. Cuando una central nuclear sufre un accidente, las consecuencias que tienen para el medio ambiente son muy graves, prolongándose estas en el tiempo. Además, son un peligro para la salud de las personas. Seguro que conoces los accidentes de Chernobyl o Fukushima y las consecuencias que tuvo tanto para la población como para el medio ambiente. Las desventajas son muchas, pero sí son demasiado graves. Las desventajas no son muchas, pero sí son demasiado graves, por lo que la energía nuclear debería ser sustituida por otro tipo de energía más segura para la población y el medio ambiente.